8 de la mañana, 56 minutos, momento de darle la bienvenida al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. Hay varios temas para conversar: cuál es la actual situación agropecuaria, la eventual extensión de la emergencia, gripe aviar, entre otros temas. Bienvenido, Matos, ¿cómo anda? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, mañana se va a reunir el Comité Asesor de Emergencia Agropecuaria. Usted ya ha anunciado al cierre de la Expo Prado incluso que lo más factible es que se extienda la emergencia. Es así, bueno, esperaremos los informes que las distintas reparticiones técnicas van a aportar a la reunión, pero lo que está claro es que, sin perjuicio de que buena parte del país ya ha revertido la situación de disponibilidad de agua en el suelo y por lo tanto las condiciones productivas tienden a la normalidad, todavía restan zonas del país que no están contempladas, pero además en términos generales, recordemos que está todo el país en emergencia agropecuaria hasta el 23 de septiembre, pueden cesar las causas pero no los efectos de una sequía tan prolongada que es la más extensa que hemos tenido en forma continua en todo el país durante 11 meses el mantenimiento de esta situación. Por lo tanto, no es cuestión de que empiece a llover y todo vuelve a la normalidad. Esto implica de que de mantenerse la emergencia agropecuaria, y estamos hablando de algunos meses, nosotros tendríamos condiciones de continuar asistiendo a los productores en caso de necesidad. ¿De extenderse sería para todo el país también o solo en esas zonas que todavía están afectadas, como usted decía? Tendremos que evaluarlo, pero partiendo de la base que estamos hace 11 meses en emergencia, que ha sido en todo el país, sin perjuicio que hay zonas que inclusive hoy presentan excesos de humedad, los efectos económicos de una sequía tan prolongada persisten en el tiempo y por lo tanto entendemos que sería prudente extender, aunque sea por algunos meses, para que los instrumentos estén disponibles para los productores. ¿Estamos hablando de unos 2.000 millones de dólares para el sector agropecuario? Sí, las pérdidas son aproximadamente en ese sentido, 1.800 fue la última evaluación. Pero claramente ha habido un gran esfuerzo de distintos organismos del Estado y del propio gobierno en el respaldo y apoyo a estos productores. Es decir, nada sustituye las pérdidas de una sequía de esta magnitud, porque como vimos, los propios resultados del comparativo del crecimiento económico entre el primer y segundo trimestre dan una caída del 1,4%, 2,5% en relación al el mismo trimestre del año pasado, pero una caída en el segundo trimestre de este año del 27% del producto. Y eso claramente refleja fundamentalmente la gran pérdida de estos 2.000, 1.800 millones de dólares que estamos hablando, más de 1.000 son vinculados a la cosecha de verano. Y básicamente la soja, que es el cultivo más extendido, considerando que en el año 2022 cosechamos 2.900 kilos por hectárea y este año 600 kilos por hectárea. Entonces son muchos millones de toneladas que dejaron de cosecharse, considerando además que el productor incurrió en todo el costo productivo, es decir, son pérdidas totales, donde claramente el banco, los sistemas de seguro, el Banco de Seguro del Estado a la cabeza, tuvo un gran esfuerzo para resarcir a estos productores que contrataron seguros, pero que claramente se trata de una situación excepcional. Ahora, muchas veces hablamos del impacto que tiene en los productores, ¿no? Particularmente, pero en el resto de la población también ha tenido su impacto en materia de precios, se tuvo que importar algunas frutas, algunas verduras. ¿Cómo se le explica a la población en general el impacto de esta emergencia? Bueno, lo que hay que destacar es que la afectación ha sido a todos los rubros productivos, entre ellos los productos de la granja. Prácticamente el productor granjero, que está muy concentrado en zonas rural de Montevideo, Canelones, y una zona importante productiva en el departamento de Salto, donde no hubo tanto impacto. Sí lo hubo en el verano, pero después las cuestiones se fueron moderando, pero claramente en el sur fue donde más impactó, donde más faltó el agua. Y allí los productores se quedaron sin agua para riego. Cuando normalmente los ciclos productivos determinan, fundamentalmente en frutales, que en diciembre se empieza a regar, ya en el mes de octubre, justamente coincidiendo con la declaración de emergencia que hicimos el año pasado, al inicio del proceso ya tuvieron que empezar a regar y se quedaron sin agua sobre el final del periodo, porque siempre la expectativa está que iba a llover, y nunca llovió. Y evidentemente esta escasez de oferta
como todo mercado que se regula por oferta y demanda, hay un incremento de los precios, que en el caso de frutas y verduras llegó a ser un 40% sobre los meses de marzo o de abril, y después decayó porque lo que tiene fundamentalmente las hortalizas son ciclos mucho más cortos productivos. Al haber un poco más de disponibilidad de agua se recompuso la oferta, vino la zafra de Salto, que es importante y donde no hubo tantos quebrantos o falta de disponibilidad de agua, y allí hubo un abastecimiento y una normalización, al punto que la fuerte caída de los índices inflacionarios que registramos mes a mes vino de la mano de frutas y verduras, porque hubo de alguna manera una oferta mayor y allí un ajuste a la baja de los precios. ¿Cuándo se espera que en ese rubro se normalice con las lluvias que hay ahora, que en algunos casos son demasiado intensas y también afectan negativamente, ¿no?, los cultivos? Lo pregunto sobre todo porque ayer también se anunciaba por parte del ministro de Trabajo un seguro de paro especial para el sector del citrus, ¿no?, y el sector también en general frutícola. Bueno, en el caso del citrus es muy particular porque ellos tienen una zafralidad muy marcada que está concluyendo, ya concluyó la zafra del año, y prácticamente es normal que para mantener, y se están buscando soluciones a efectos de haber otros sistemas productivos complementarios donde este personal que sigue siendo apoyado, es importante mantener esta vinculación con la industria que viene haciendo inversiones, que se busque la posibilidad que tengan otra actividad complementaria que no tenga que todos los años estar siendo apoyada por el Estado. En el caso de Salto, que no tuvo tanto impacto desde el punto de vista de la producción, fue un factor fundamental para generar la oferta necesaria, pero decíamos que en el caso una cosa son las hortalizas, otra cosa son las frutas. Porque las frutas, aquella fruta que se perdió, ese productor tiene que esperar que venga el nuevo ciclo productivo, y estamos viendo cómo se van desarrollando. También hubo pérdida de plantas. El impacto de la zafra anterior puede trasladarse parcialmente para esto, porque hubo estrés muy importante de los árboles frutales, y evidentemente hay que ver cómo transcurre el tiempo para poder justamente esperar la próxima zafra y que tengamos una oferta adecuada de frutas que fundamentalmente van por las frutas de hoja caduca, manzana, durazno, pera, que son las grandes ofertas de fruta que tiene el Uruguay y que son tan apreciadas por nuestro consumidor, además de los citrus. Los citrus es un capítulo aparte. Tenemos allí sí una oferta que fue bastante positiva, y que lógicamente también está asociada a un rubro de exportación que genera unas cuantas divisas para el país. Ahora, Matos, ¿cuánto ustedes ahora se reúnen nuevamente, se va a extender esa emergencia agropecuaria? ¿Cuánto entienden ustedes que se debe mantener ese apoyo a los productores en general? Y sobre todo, ¿cuándo empezaría a regularizarse un poco el sector? Bueno, lo que nosotros entendemos es que ¿Hasta cuándo se podría extender esa emergencia, no? Sí, estamos hablando tal vez hasta fin de año, ¿no?, algunos meses, porque claramente en la medida que vayamos yendo a la normalidad, vamos a ir desmontando todos los instrumentos de apoyo que generamos al productor buscando la normalidad. Serían paulatinos. Serían paulatinos para que no sea una interrupción abrupta, que entendemos que no sería conveniente. Claro, porque el apoyo se necesita. Se necesita porque hay un tema de desgaste a lo largo del tiempo, y coincidentemente hoy estamos en una situación también de muy bajos precios a nivel internacional y de comercialización. Entonces eso también impacta muchísimo sobre el productor, y la consigna del gobierno ha sido que los productores se mantengan de pie. Para eso se generaron muchas ayudas, hay más de 30 medidas que tomó el gobierno conjuntamente con otros organismos del Estado. ¿Cuánto se lleva invertido en esas ayudas a los productores? Y estamos hablando que solamente en el crédito del Fondo Agropecuario de Emergencia vamos a alcanzar los 40 millones de dólares. Hay otras ayudas que van por el lado de los convenios con las intendencias, más de $1 millón transferidos a las intendencias, hay más de 5 millones de dólares en el plan de contingencia alimentaria. Es decir, si vamos sumando también el BPS que corrió los pagos, las intendencias que corrieron pagos. 50 millones de dólares por lo menos. Sí, yo calculo que estamos hablando que si juntamos todos los efectos, estamos hablando de 60, 70 millones de dólares seguramente que fueron las ayudas, y que si le sumamos además a la crisis hídrica que viene por otro capítulo, superamos los 100 millones de dólares en forma conjunta por los efectos de la sequía, que son gastos, ¿no? Hubo que invertir, hubo que disponer de recursos. Cuando también se reclama que hay un exceso del gasto,
también son gastos que se destinaron a atender una emergencia extraordinaria desde el punto de vista climático y que seguramente apostamos a que los sistemas productivos se mantengan en funcionamiento, los motores encendidos, muy golpeados sí, pero que van, una vez que se recupera la situación climática, vamos a tener una recuperación mucho más rápida del sector. Al discurso del presidente del ARU, que habló del gasto. No, yo creo que es razonable, se le asigna básicamente por parte del análisis de la Asociación Rural, el hecho de que la depresión del dólar, que a todos nos preocupa, es una función del gasto, del exceso del gasto. Y en definitiva, yo entiendo que el gasto es importante, este gobierno se ha preocupado desde el inicio para reducir el gasto público y no es un gasto estructural. Esto no es un gasto sí, donde estamos hablando de un nivel alto de inversiones. Sin embargo, se señaló que las principales ayudas estuvieron por corrimiento de vencimientos y no tanto apoyos específicos. Bueno, para los pequeños y medianos productores no fue así, porque estamos destinando mucho dinero para el subsidio, los créditos al año 25 y 26, es decir, 2 años de gracia. El productor está pagando 2% y donde ahí hay un subsidio directo, la tasa de interés. Fundamentalmente hablando de los productores de 500 hectáreas con NIAT 100 hacia abajo, que son los productores familiares que son atendidos por el Ministerio de Ganadería. Para los productores de mayor dimensión está el sistema de garantías, que también hay dinero para reducir la tasa de interés puesto por el Estado en el sistema, el SIGA, el sistema de garantías. Pero claramente yo creo que aquí, frente a situaciones extraordinarias, la respuesta del gobierno ha sido importante y eso genera gastos, porque evidentemente, como hablamos, no nos olvidemos que la crisis del COVID generó más de 2.000 millones de dólares de inversión por parte del Estado para sortear la situación sanitaria y gracias a ello muchos de nosotros estamos aquí. ¿Le parece injusto entonces ese reclamo del ARU? Yo creo que no voy a hablar de injusticia, yo creo que hay que tomar la crítica con la dimensión correspondiente. Nosotros contestamos de alguna manera el discurso diciendo que a nuestro entender no es un gasto estructural que estamos yendo. El gasto se está haciendo desde el punto de vista para justamente generar las respuestas necesarias a una crisis climatológica extraordinaria. Y por lo tanto se direccionan muchos gastos en este sentido. Nadie podía prever que un día podría haber la amenaza de falta de agua para la zona metropolitana de Montevideo. Y hubo que invertir fuertemente para poder encontrar fuentes alternativas en el trasvase del río San José al río Santa Lucía para justamente asegurar el abastecimiento. Todo esto son gastos y no nos olvidemos que cuando se habla del dólar se habla de competitividad. Claro, y ahí desde el Ministerio, ¿se podría hacer un pedido, una acción para cambiar el modo de intervención que está teniendo el Banco Central, habida cuenta de estos reclamos, ¿no?, del sector agro, del sector exportador, que bueno, el dólar bajo no le sirve, ¿no? El Banco Central es un organismo independiente, pero hace parte del equipo económico, lo hemos conversado mucho a nivel de gobierno, pero acá no podemos perder de vista que el principal impuesto que gravaba a los uruguayos es la inflación. La inflación lo tuvimos más del 10% en el año 2022, en algún mes móvil lo tuvimos a ese nivel y se redujo al 4%. Esto es una gran noticia del punto de vista de aliviar la carga inflacionaria cuando también tenemos factores internacionales de importación de inflación. Ahora, estamos preocupados con el tema del valor del dólar, lo reconocemos que es una dificultad y estimulamos y ojalá y esperemos, y lo hemos transmitido así al presidente del Banco Central, con la expectativa que en la próxima reunión de la Comisión de Política Monetaria pueda haber una nueva reducción de la tasa de interés de referencia una vez que las presiones inflacionarias han cedido y estamos dentro del rango meta después de muchos años. El nivel inflacionario del Uruguay es el menor en 18 años. Esto no es un tema menor. Por otro lado, tenemos que cuidar los temas de la competitividad y entendemos sí que hay una afectación en este momento donde los productores se da la combinación y el contraste tan grande en relación al año pasado, donde tenemos reducción de los precios, elevación de los costos y un dólar que porfiadamente está en un nivel muy bajo y que termina afectando la competitividad. 15% por debajo, como señala la ARU. Yo creo que dentro de los fundamentos nuestro cálculo es en torno del 12%, pero no cambia mucho el efecto. No. Hay una variación importante que pudiera aliviar el costo de los productores, teniendo en cuenta también que existe el contraste, que hay otra población que tiene ingresos en pesos que de alguna manera lo beneficia el hecho de tener
un dólar. Entonces es un tema de equilibrios, como siempre en la economía. Ahora, cuando hablamos que la causa fundamentalmente es el gasto, recordemos que también el gobierno ha tenido una inversión muy importante en infraestructura que termina beneficiando también a los sectores productivos. Carreteras, puentes, ferrocarril, el acceso del canal de acceso al puerto de Montevideo, 14 metros. Todos estos son factores de ayuda en forma estructural al aspecto de la competitividad. No es solo un tema del dólar, nos preocupa el tema del dólar, no negamos que existe un efecto y ojalá las autoridades económicas encuentren el camino, nosotros estimulamos para que esto ocurra. Ministro, le cambio de tema. ¿Cómo estamos en la situación de la gripe aviar? Ya hemos encontrado que pasó de especie, están lobos marinos. ¿Qué valoración están haciendo de la situación actual, del estado de situación? Bueno, lo venimos analizando con mucho detenimiento. Todavía no podemos llegar a la conclusión del punto de vista científico que ha habido un pasaje de especie. Sí hay especies afectadas y lo que llama la atención es que no hay aves afectadas, al contrario de lo que ocurrió en el Pacífico, donde sí primero había aves muertas sensibles, los mamíferos marinos se comían las aves y se infectaban. Hoy parece haber un cambio, pero hay que hacer todo un estudio de secuenciación del virus. Un cambio que el contagio es ya de mamífero a mamífero. Y no hay reportes de aves muertas, con lo cual hay un cambio en relación a lo que ocurre en la otra costa. En Chile son miles de lobos marinos muertos, aquí tenemos algunas decenas, todavía no es una situación explosiva, pero estamos siguiendo con bastante detalle, estamos monitoreando la situación de Isla de Lobos, Cabo Polonio, que son 2 colonias importantes de lobos. Los reportes que nos indican las autoridades de prefectura es que si bien hay varamientos o digamos se encuentran animales moribundos o muertos en la playa luego de temporales, no es una contabilidad superior a lo que ocurre otros años. Lo que sí tenemos constatación de que muchos de ellos están afectados por la H5, por el virus de la influenza, que probablemente, pero todavía sin confirmar, puede haber habido un contagio entre pares, que se estén contagiando entre lobos, y teniendo en cuenta que también en Argentina se están reportando casos similares donde hay contactos entre las colonias, es decir, el mamífero marino se traslada muchos kilómetros al sur y hacia el norte, son las mismas colonias que hay intercambios, entonces hay contacto y puede haber inclusive, que no se puede concluir, el propio mamífero ser vector y contagiar a otro y algunos ser asintomáticos, otros que parece que pueden recuperarse de la enfermedad, pero muchos de ellos los hemos encontrado muertos en las costas con confirmación positiva de que tienen el virus de la influencia en su organismo. ¿Y esto qué escenarios pueden abrirse a partir de este momento entonces? Porque da un poco de impresión esto, ¿no? De que ya, bueno, podría estar dándose el pasaje de mamífero a mamífero. Por ahora no hay una explosión ya ocurrió aquí en Uruguay, cuando tuvimos el caso del ecoparque de la Reserva Talich en Trinidad. Sí, que tuvo que cerrar. Allí tuvimos un pasaje a mamíferos, pero ahí había una situación de muchas especies conviviendo juntas, pero en el aspecto de la biodiversidad, si vamos al análisis de la Isla de Lobos, también existen aves carroñeras, tenemos pingüinos, tenemos otras especies que también habitan la isla y que por ahora no hemos tenido reportes de contagios entre las especies. Esto lo tenemos que seguir de cerca. Ayer hicimos una reunión con la comunidad científica para abordar el tema. Estamos en contacto con las autoridades sanitarias de los demás países, tanto de Argentina como Chile, Perú. Perú, una gran mortandad también, fue el primer país que reportó muerte de mamíferos marinos. Entonces estamos recorriendo el historial. A partir de mañana se da la reunión del Consejo Veterinario Permanente en Santa Cruz de la Sierra, donde el tema va a estar arriba de la mesa para ver un poco cómo es la evolución de este tema. Pero por ahora las muertes en Uruguay, por suerte, no han sido muy numerosas, pero eso no es excusa de nada, tenemos que seguir muy de cerca. ¿Puede afectar el turismo de cara a la temporada esta situación? Yo entiendo que no, a no ser que haya una afectación. Digamos, acá no hay riesgo hasta ahora constatado de transmisión al humano, ¿no? Sin perjuicio que todos las medidas están siendo que para aquellos animales que quedan varados o que llegan
moribundos o muertos a las playas, se trata de retirar rápidamente el animal con equipos de bioseguridad que están instruidos los funcionarios de las intendencias a través de los SECOED con los cuales nos hemos reunido, tanto en Rocha como en Maldonado, y seguramente ahora también en Canelones y en Montevideo, también hubo reuniones, para justamente tratar de sacar del ambiente un animal que puede estar transmitiendo el virus y de alguna manera no tener tenemos también el problema de las mascotas, ¿no? Las mascotas que van a la playa, son curiosas, ven un animal, se arriman, entran en contacto con el fluido, evitar otro salto de especie que pudiera ser nocivo, pero por ahora estamos transmitiendo tranquilidad, no hay una preocupación mayor, pero siguiendo de cerca lo que está ocurriendo y investigando desde el punto de vista científico qué es lo que ocurrió que determina que el escenario que estamos verificando en el Atlántico es distinto a lo que ocurrió en el Pacífico desde el punto de vista que las aves no están siendo afectadas. Inclusive los pingüinos que hemos hisopado están dados todos negativos hasta ahora. Es decir, hay también algunas características diferentes que puede llevar a la presunción que estemos frente a un cambio, una modificación del virus, que tiene esa característica también de en la medida que avanza su virulencia también se va modificando. Ministro, lo tenemos que despedir, pero le quiero preguntar, ¿cuándo se espera que se resuelva la Comisión de Promoción de la Competencia a propósito de los cambios en el mercado de los frigoríficos? Bueno, en realidad, como sabemos, nosotros pretendemos que sea lo más rápido posible, pero es una comisión independiente que pertenece al Ministerio de Economía. Todavía no se presentó el caso, es decir, probablemente sea recién a fin de mes que las características del negocio van a estar disponibles para esta comisión, que la tendrá que analizar, y convocará a los agentes económicos que entiendan necesarios para que puedan aportar su opinión respecto de cómo ven esto, que ha generado una preocupación bastante generalizada. ¿La compra está en suspenso, entonces? No, la compra está en curso, pero no está aprobada. Ella para que pueda determinarse, aprobarse, tiene que tener el visto bueno de la Coprodec y, en definitiva, la Coprodec informará al Poder Ejecutivo, donde evidentemente hay tres alternativas, ¿no? Que se apruebe el negocio, que se rechace el negocio o hay alguna solución intermedia. ¿Esto pone en riesgo, si no se ejecutara esa compra, los puestos de trabajo de estos tres frigoríficos? Yo pretendo de que no, justamente en alguna manifestación frente a la preocupación que durante la Semana del Prado, donde hay mucha interacción entre prensa y la opinión y los productores, se nos inquirió al respecto. Nosotros decíamos que tenemos que analizar todos los aspectos. Nosotros salimos al mundo a pedir que las inversiones vengan. Y cuando vienen las inversiones, nosotros tenemos que mantener las reglas claras desde el punto de vista del funcionamiento. No podemos digitar una operación de acuerdo con una intención o con otra, porque si no, eso sería interferir indebidamente en lo que son la libre negociación y el libre funcionamiento. Ahora, si realmente la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia termina determinando de que esta concentración, que es evidente que va a ocurrir, termina afectando la formación del precio y la transparencia y la formación de los valores del ganado, nada más y nada menos que el ganado, que es la mercadería que más se comercializa en el Uruguay, si sumamos la relación entre el ganado gordo y el ganado de reposición, que más de 7 millones de reses se comercializan por año en el Uruguay. Entonces realmente ahí hay son miles de millones de dólares que están en cuestión, es la cadena productiva más dinámica e importante que tiene el Uruguay, por lo tanto es de alta sensibilidad. Pero tenemos que tener tranquilidad, vamos a estar atentos al fallo. Yo pienso que según indicaciones se presentará